nuestros hermanos en la oficina me han animado por un tiempo ya de empezar una pequeña serie, tal vez 2 mensajes sobre cómo estudiar la Biblia. Tengo la dicha, la bendición de dar varios cursos en el seminario donde enseño alrededor de 100 horas sobre este tema. No se preocupen, no vamos a dar 100 horas. Voy a ver si puedo sacar solamente lo mejor, condensarlo a 1 o 2 horas y aprovechar un tiempo juntos. Quiero que sea muy práctico para ustedes, solamente usando las herramientas que seguramente ya tienes en casa, Biblia, tal vez una Biblia de estudio, un diccionario, tal vez una concordancia, pero tratar de tocar este tema de cómo trazar con precisión, cómo estudiar la Escritura. Es un tema vital para cada cristiano. De hecho, o sea, tal vez no haya un tema más importante, es la única manera de conocer a Dios. Y Jesucristo nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y su Hijo también. Y sé que es una ilustración muy usada, pero esto es nuestro manual, nuestras instrucciones de cómo vivir la vida cristiana, cómo glorificar a Dios. Y interesante, precisamente en esa semana tuvimos la bendición de ir y comprar un asador de gas, y ya que yo no quería gastar más dinero, no pagué por la instalación. Entonces llegamos a casa con una caja enorme y la verdad es que me sorprendí mucho. La cantidad de piezas fue abrumadora, o sea, cientos de piezas, y entonces uno se apega al manual, ¿no? O sea, uno sabe, o sea, si yo brinco una hoja, si hago algo al revés, o sea, no va a funcionar el asador. Y lo hemos vivido todos, ¿no? De que si brincamos un mandamiento, si no prestamos atención a una oración, a un mandato de la Escritura, nuestra vida no va bien, porque Dios lo ha diseñado. Dios ha diseñado nuestras vidas para que solamente funcionen cuando las vivimos en conformidad a su palabra, sus instrucciones. Además de que es un mandamiento, ¿no? O sea, Pablo nos dice que debemos trazar con precisión la palabra de verdad en 2 Timoteo 2:15. Así que vamos a dedicar un tiempo para pensar en cómo estudiar la Escritura. Quiero dividir el proceso en 6 pasos muy prácticos. No vamos a hacer los 6 hoy, pero 6 pasos para poder estudiar la Escritura. El primer paso es orar, luego observar, analizar, corroborar, interpretar y aplicar. Voy a estar repitiendo los pasos, no tienen que anotar todos en este momento, pero orar, observar, analizar, corroborar, interpretar y aplicar. Y ya que el primer paso es orar, ¿por qué no oramos y pedimos la bendición del Señor sobre nuestro tiempo? Señor, te rogamos de que tú uses este tiempo para transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias por tu Espíritu, quien nos ilumina y nos ayuda a comprender tu palabra y nos capacita también para que podamos obedecerte y glorificarte. Así que eso es precisamente lo que te rogamos en esta tarde, que por medio de tu Espíritu nos ilumines y nos capacites para darte gloria y honra por la forma que te honramos en nuestra obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues obviamente el primer paso para estudiar la Escritura tiene que ser la oración. Si queremos entender qué es lo que el autor de la Escritura nos ha dicho, pues mejor pregúntale. O sea, si digo algo y no lo entiendes, Josías, o sea, ¿qué quieres decir con esto? O sea, me preguntas. Si es lo mismo con la Escritura. Antes de leer, antes de estudiar la Biblia, debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es explícito tal vez por la verdad que encontramos en 1 de Corintios 2:14, un versículo que seguramente tienen memorizado. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Dice de que, perdón,
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura, no es capaz de entenderlas. Entonces, el punto es de que nosotros en nuestra naturaleza carnal, pues no tenemos la capacidad de entender la Escritura, solamente es por medio del Espíritu Santo. Entonces, es importante entonces que nosotros le pidamos, ¿no? Señor, abra mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, ayúdame a comprender tu palabra. Yo en mi carne soy muerto, un cadáver espiritual, yo no puedo comprender tu palabra, por favor, ilumíname. Hay una diferencia entre la iluminación y la revelación. La revelación es lo que tenemos acá, es cuando el Espíritu Santo nos habla. Hoy en día el Espíritu no nos habla directamente fuera de este libro, porque todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, según de Pedro 1:3, ya lo tenemos. Toda la revelación de Dios está acá. Todo lo que Dios quiso decirnos lo ha dicho por medio de su Hijo revelado en este libro. Entonces Dios ya no nos revela más información, pero el Espíritu Santo sí nos ilumina, sí nos ayuda a comprender lo que ya ha dicho. Entonces, dentro de nuestras peticiones antes de estudiar la Biblia, está incluido esa petición para iluminación. Oramos que el Espíritu Santo nos capacite, nos ayude a comprender, nos ayude a entender su palabra. Y cuando digo entender, no me refiero solamente a un entendimiento intelectual. Porque cuando pensamos, por ejemplo, en un católico, cuando pensamos en un judío, o sea, hay mucha gente que estudia la Biblia, pero la verdad es que no les aprovecha. O sea, hay judíos que tienen todo el Antiguo Testamento memorizado. ¿Les ayuda eso? No, o sea, tienen mucha información intelectual, pero el Espíritu Santo no les está ayudando a entenderlo. Un trabajo que solamente hace con los creyentes. Por eso Salomón nos dice que el principio de la sabiduría, Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si alguien no teme a Jehová, si alguien no conoce a Dios, si alguien no es salvo, no entiende nada. Están ceros todavía. Y suena como un poco raro, como que, uy, hay doctores que saben mucho. Hay católicos que saben mucho de la Biblia. No entienden nada de la Biblia, de acuerdo con Salomón. El principio, el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Si alguien no teme a Jehová, no sabe nada como debe de saberlo. Dice, oye, Josías, pero un católico lee la Biblia y interpreta correctamente a ciertas doctrinas. Por ejemplo, entiende el infierno. Pero pregunto, ¿en verdad el católico entiende correctamente lo que es el infierno? No, o no iría allí. Es obvio que no lo entiende, porque si verdaderamente entendiera lo que es el infierno, huiría de allí. Se arrepentiría de sus pecados, confesarían sus pecados y acudirían a Jesús como su único Señor y Salvador. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, cuando hablamos de iluminación, no estamos solamente pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude de manera intelectual a llegar a una interpretación correcta. Estamos rogando que Él nos dé un entendimiento correcto del pasaje, lo que significa y lo que implica para nuestras vidas, cómo es de que nosotros debemos vivir a la luz de lo que el pasaje dice. Entonces, en términos teológicos, pedimos por iluminación y pedimos por santificación, ¿no? De que el Espíritu Santo nos ayude a comprender no solamente lo que significa, pero cómo cambiar nuestras vidas, cómo vivir más como Jesucristo. De hecho, en 2 Corintios 3:18, Pablo, hablando de la santificación, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces nos está diciendo de que es el trabajo, el rol del Espíritu Santo transformarnos hacia la imagen de Jesucristo cuando miramos su gloria en las Escrituras. Somos santificados de acuerdo con Jesucristo por la palabra de Dios. Juan 17, santifícalos, tu verdad, tu palabra es verdad. Y Pablo nos está explicando que el agente, o sea, la persona que nos santifica es el Espíritu Santo, que cuando vemos en la Escritura que Jesucristo es paciente, entonces el Espíritu Santo nos transforma esa imagen, nos hace más pacientes. Cuando vemos la gloria de la misericordia de Cristo en las Escrituras, que el Espíritu Santo nos hace más misericordiosos. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, eso es lo que nos interesa. Comprender lo que significa y ver cómo es de que esto debe cambiar nuestras vidas y rogar que el Espíritu Santo haga ese trabajo de transformar y cambiarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y mi punto es simplemente esto, de que el primer paso es orar que el Espíritu Santo nos ilumine, que nos transforme, pero no es de que decimos amén y luego no hacemos nada. La iluminación y la santificación no vienen a nuestras vidas por osmosis, no viene de manera automática. Tenemos que ser diligentes y estudiar la Biblia. Llegamos a ser iluminados por el Espíritu Santo, es el único que hace la obra, pero lo hace mientras nosotros estudiamos la palabra. Porque Dios ha establecido medios en este universo, medios por los cuales Él obra, medios por los cuales Él trabaja. Sería similar como comparación si decimos, ¿quién salva a la gente perdida? ¿Quién salva a la gente? Pues obviamente Dios. Nosotros en ese sentido no colaboramos en la salvación de la gente. Yo no puedo salvar a nadie, pero Dios podría salvar a tu vecino sin que tú le prediques. Suena raro decir no, pero la respuesta bíblica es no. Dios ha establecido el medio es la predicación del Evangelio, ¿no? De que la salvación viene por el oír el Evangelio. Entonces no colaboramos con Dios en la salvación de la gente, pero Dios nos usa para salvar a la gente. Y es lo mismo en la santificación. No es de que yo voy a cambiarme más a la imagen de Jesucristo. En un sentido, eso es el trabajo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hace? Pues soy responsable de estudiar la Escritura, de meditar en la Escritura, de trazarla con precisión. Entonces, primer paso es orar, porque sin el trabajo del Espíritu Santo no vamos a entender la Escritura, no vamos a poder aplicarla a nuestras vidas. Pero luego eso nos guía al segundo paso, que es observar el texto. Y quiero hacer mucho hincapié en este punto, porque yo creo que la gran mayoría de las interpretaciones falsas se podrían evitar solamente con este paso, de pasar más tiempo observando lo que el texto dice. Somos muy prontos a decir lo que el texto significa, pero no debemos decir lo que el pasaje significa antes de decir todo lo que dice, ¿no? Tenemos que observar cada detalle. Recuerdo bien cuando tomé la clase de hermenéutica en el seminario, que es el estudio de la interpretación de la Biblia, que en la primera semana el profesor nos dio la tarea de hacer observaciones de un pasaje en Efesios 5, y nosotros llevamos la semana tratando de escribir muchas observaciones y pensábamos, ¿no? Como necios, neófitos, que hoy tenía una lista así muy grande porque tenía 30 o 35 observaciones. No hablando de lo que significa el texto, solamente si el verbo es singular o plural, observando cosas objetivas. Y luego llegamos allí y
El profesor tenía una lista de cientos de observaciones que había hecho a lo largo de los años de lo que dice el texto. Y somos muy dados a esto. Abrimos la Biblia y buscamos una bendición de Dios y comenzamos a leer y no estamos metidos en el contexto del argumento. No estamos observando lo que dice. Y es importante observar detalles. Son importantes. Un ejemplo de esto, cuando Jesucristo quiere probar la resurrección, habla del tiempo de un verbo. Dice, Moisés no dijo que Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dice que lo es. Y esto prueba de que Abraham vive hoy. Cuando Jesucristo quiere probar su divinidad, resalta la persona de un pronombre. Y dice, David dice, el Señor dijo a mi Señor. Pero si David llama al Mesías mi Señor, ¿cómo puede ser solamente su hijo? Es decir, cosas que parecen ser detalles insignificantes. Y dices, oye, José, no quiero hablar de gramática, de tiempo de un verbo, o sea, la persona, pero o sea, son detalles que importan, porque Dios se ha revelado en un idioma humano. Y quiero hablar un poquito de esto porque necesitamos comprender la naturaleza única de este libro. Cuando nos sentamos a estudiar y observar este texto, estamos leyendo un libro único que tiene una naturaleza diferente a cualquier otro escrito humano. ¿Por qué? Porque este libro tiene una doble procedencia. Con cada palabra que leemos en este libro, si nos preguntamos quién escribió esa palabra, siempre hay múltiples respuestas. Si abres tu Biblia a Romanos y comienzas a leer y dices, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego me preguntas, Josías, ¿quién escribió esto? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, son tres. Excelente respuesta sería Tercio, porque Tercio es el humano que literalmente tiene la pluma en su mano y escribe esas letras. ¿Y cuál es otra respuesta muy buena? Pablo, porque la carta empieza, Pablo, apóstol de Jesucristo, eres el autor del libro. ¿Y cuál es otra respuesta muy buena? Dios. ¿Por qué? Por 2 Timoteo 3:16. Si pueden acompañarme rápidamente. Un pasaje que también es muy conocido. 2 Timoteo 3:16. Dice lo siguiente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada. La palabra griega allí es theopneustos. Literalmente la escritura es exhalada por Dios. Y creo que es muy importante observar de que Pablo no dice todos los autores bíblicos fueron inspirados por Dios. Que Pablo tiene una inspiración ahí del Espíritu Santo y se siente y escribe. Dice que toda la escritura, o sea, el producto final, las palabras mismas son habladas, exhaladas por Dios. Entonces, cuando estamos leyendo Romanos, no es menos hablado por Dios que los 10 mandamientos que fueron escritos literalmente con el dedo de Dios. Toda la escritura es exhalada, hablada, escrita por Dios. Y ya que Dios es perfecto y Dios es omnisapiente, tiene toda sabiduría, es omnisciente, sabe todo y no puede cometer errores y no puede mentir, significa que lo que Él escribe tampoco tiene errores, es inerrante.
significa que cada oración, cada versículo es bien pensado, tiene lógica. Eso significa que cada detalle, la conjugación de cada verbo, cada detalle es pensado por Dios. Entonces nosotros podemos interpretarlo de esa manera. ¿Por qué es de que Pablo escoge esa palabra en vez de otra? Porque es intencional. O sea, si tú me oyes hoy y me pregunto, oye, Josías, ¿por qué usaste esa palabra en vez de otra? Pues porque no la supe. O sea, perdóname, soy gringo, estoy tratando de aprender y hablar lo mejor que pueda, pero no sé. Seguramente hay mejores palabras, pero el Espíritu Santo tiene un vocabulario perfecto. Si Él utiliza una palabra, ¿es por qué? Es porque esa palabra es la que mejor revela la gloria de Dios. Entonces debemos prestar atención a los detalles de la Escritura en una forma que no hacemos con cualquier otro libro, porque todo es intencional, todo tiene su propósito. Al mismo tiempo, o sea, simultáneamente Dios es el autor de cada palabra, pero también hay un autor humano. Y Dios cuando se revela a nosotros, aunque esas son las palabras que Él quiso decirnos, Dios nos habló por medio de autores humanos. Dios no nos habla en un idioma celestial, nos habla en idiomas humanos, comunes y corrientes, por medio de hombres comunes y corrientes con su propio vocabulario, su propio estilo de escribir. O sea, lees Lucas y es un médico, y es obvio, tiene un vocabulario académico, preciso. Lees a Pedro y es un pescador, y la gramática es diferente. Todos los autores son diferentes. Entonces, aunque sí prestamos atención a todo y Dios es el autor, también interpretamos la Biblia como un escrito humano, en el sentido de que es un escrito humano. Es perfecto, pero no usamos otras reglas de interpretación cuando leemos la Escritura. O sea, lo leemos como un libro escrito por Pablo, Lucas. O sea, cuando Pablo escribe, por ejemplo, la carta a Filemón o la carta a Timoteo, Dios no le está dictando. No es de que Pablo está ahí sentado y, okay, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ah, sí, sí soy. No es así. O sea, Pablo se siente, ¿y por qué le escribe a los Gálatas? Porque está preocupado. Escribe desde su corazón con su propio deseo de guardarlos de los falsos maestros. Entonces, cuando interpretamos la Escritura tenemos que usar las mismas herramientas, la misma interpretación que usaríamos, los mismos principios que usaríamos para cualquier otro escrito, de ver el argumento del autor, de ver cómo presenta su argumento. Un texto tal vez para confirmar esa realidad de que la autoría humana se encuentra en 2 de Pedro 1:21. No vamos a verlo en detalle, pero simplemente para confirmar las dos verdades con pasajes bíblicos. Entonces, la autoría divina de la Escritura se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. La autoría humana se encuentra en 2 de Pedro 1:21 y 21, o sea, 20:21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, de que los profetas no están inventando cosas, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo los está cargando a escribir lo que Él quiso, pero el punto es que el autor humano es el que está escribiendo de su propio vocabulario y estilo, ¿no? Entonces prestamos atención, es el punto, y interpretamos el texto como un texto humano y hacemos observaciones. O sea, ¿quién escribe? ¿A quién escribe?
¿Dónde está el autor? ¿Dónde está la audiencia? ¿Cuándo escribe? ¿Por qué escribe? ¿No? ¿Qué es lo que el autor quiere que su audiencia haga? ¿Qué es lo que el autor quiere que su audiencia entienda? ¿Qué es lo que quiere que crea? Comenzamos a observar y observar y leer. Y no solamente leemos el texto una y otra vez, pero tenemos que leer todo lo que rodea el texto. No vale simplemente abrir la Biblia y comenzar a leer un versículo. Tenemos que ver el argumento completo. También es una ilustración bien usada, pero si este es un libro escrito por hombres con lógica humana, como lo es, o sea, ¿tú leerías algún otro libro así? O sea, abres un libro a la mitad y comienzas a leer, o sea, no vas a entender nada, es obvio. Pero eso es lo que hacemos con Romanos a veces, eso es lo que hacemos con los Salmos, de que no prestamos atención a dónde estamos, no sabemos el contexto, no sabemos el argumento y estamos perdidos, lo interpretamos mal y nos sorprendemos. Pero es obvio, no puedes entender la Biblia si lo lees de esa manera, tenemos que observar y observar y observar. Y cuando hablo del contexto, de que no solamente tenemos que prestar atención al texto, sino también al contexto, hay diferentes elementos del contexto. Vamos a ver rápidamente 4 elementos del contexto: el contexto histórico, canónico, lejano e inmediato. No tienen que recordar eso, pero vamos a empezar con el contexto más amplio, que es el contexto histórico, y luego ir haciéndolo más específico hasta el contexto inmediato. El contexto histórico es la historia que rodea el escrito del libro. O sea, este es un libro que no solamente es un libro de historia, pero es un libro histórico. O sea, se escribió y describe eventos reales, eventos históricos. Hay eventos específicos que conducen al autor a escribir. Está hablando con gente que existía en cierta época y nosotros estamos muy lejos de ellos en muchas maneras. Estamos lejos de su idioma, o sea, hebreo, arameo y griego. Estamos lejos en términos de tiempo. Estamos lejos de cultura. O sea, los judíos 2000 años antes de Cristo tenían una cultura muy diferente a la nuestra. Estamos lejos de la geografía de los eventos de la historia. Estamos muy lejos de muchas cosas. Y parte de lo que queremos hacer cuando leemos la escritura es de que queremos viajar en tiempo y en geografía y tratar de ponernos en la piel de la audiencia original. Queremos recibir la carta exactamente como la audiencia original la hubiera recibido. Entonces, si Pablo escribe a los romanos, yo quiero pensar, soy romano del primer siglo, ¿no? Vivo en Roma en el primer siglo. ¿Cómo es mi vida? Porque solamente así vamos a comprender la intención original del autor, quien es Pablo, escribiendo a los romanos. Tantas veces nuestra primera reacción cuando leemos la escritura es: ¿qué provecho puedo sacar para mí, para mi vida en Los Ángeles, en el año 2000 después de Cristo? Es lo automático, es que pensamos en nuestros términos. Pero esto no nos es útil a la hora de interpretarlo. Esto sí es importante a la hora de aplicarlo a nuestras vidas. Pero a la hora de interpretar y indagar qué es lo que el autor original quiso decir a su audiencia, para eso necesitamos viajar en tiempo, viajar en espacio, o sea, a la tierra de Israel en su tiempo. Y es un trabajo considerable tratar de pensar en esos términos, pensar en el contexto histórico, solamente, por ejemplo, pensando en el tiempo del escrito. Si pensamos en Génesis 12, que Dios le dice a Abraham: quiero que salgas de Ur de los caldeos y voy a mostrarte una nueva tierra que sabemos que es Israel.
hay tanto contexto histórico allí, de que Dios está hablando con Abraham. Abraham vive en el 2166 antes de Cristo. Y obviamente, o sea, la cultura muy diferente, lo que hacían, su modo de transporte de Ur de los necesitamos saber dónde está Ur, dónde está Israel, qué es lo que Dios le pide hacer, cómo era su religión. O sea, hay muchos componentes, pero no solamente eso. También nos importa sobre el contexto del escrito de Génesis. O sea, ¿Abraham escribió Génesis? Abraham no escribió Génesis, Moisés escribió Génesis. Entonces estoy leyendo Génesis 12 pensando en Abraham, pensando en el año 2166 para comprender los acontecimientos que Moisés describe. Pero Moisés escribe Génesis en el año 1410 por allí, o sea, antes de morir y el pueblo de Dios entrar en la tierra prometida. Y necesitamos saber entonces cuál es el propósito de Moisés. ¿Por qué es que Moisés escribe Génesis 12? ¿A quién lo escribe? O sea, Moisés describe Génesis 12 para la segunda generación de los israelitas. Sus padres habían muerto en el desierto. Ellos han rodeado por el desierto 40 años. Solamente conocen arena y están a punto de entrar, cruzar el río Jordán y conquistar la tierra prometida. O sea, pelear contra los cananeos, matar a la gente de Jericó. Tienen temor, no saben qué hacer. Moisés escribe a ellos, a esos soldados, a esos guerreros que van a conquistar la tierra prometida, y les está explicando de su herencia, de su procedencia, de dónde son, quiénes son. Son adoradores de Jehová y por qué tienen que matar a los cananeos. Entonces, cuando leemos Génesis, hay muchos factores ahí, y lo más que sea posible, nuestra meta es leer el libro como si fuéramos la audiencia original. Si estoy leyendo Génesis, yo necesito prender la calefacción, allí salir en la arena y sentir el calor, pensar en quién soy y lo que Moisés me está escribiendo. Porque al fin y al cabo, eso es lo que me interesa saber, es la intención del autor original. Si tú llegas a este libro y dices, ¿qué es lo que Dios quiere decirme hoy? Y comienzas a leer. O sea, no puedo decir que eso es un pecado. O sea, Dios sí nos habla por medio de este libro, pero creo que lo estás pensando, o sea, en solamente 50% de la verdad, parte de la verdad. Porque Dios te va a hablar por medio de la interpretación correcta de lo que el autor humano escribió. No es de que Pedro te va a decir una cosa y Dios te va a decir otra cosa. Dios te va a hablar por medio de un entendimiento correcto de lo que el autor humano dijo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante interpretarlo correctamente. Bueno, y no es de que sea muy difícil en el Antiguo Testamento, pero fácil en el Nuevo. O sea, hay mucho contexto en el Nuevo Testamento también. O sea, porque Pablo dice que las hermanas tienen que cubrir sus cabezas con velas, porque es de que prohíbe el uso de perlas, porque y la lista es larga, ¿no? Tenemos que besarnos con ósculo santo, y hay muchas cosas culturales que observamos en la Escritura, y estamos por lo menos 2000 años lejos de esas cosas. Bueno, ese es contexto histórico. Luego hay contexto literario, que dividimos en lo más lejano, canónico, lejano, inmediato. Y voy a tratar de resumirlo, ser breve. Pero el contexto literario es tan importante, o sea, leer todo lo que dice. Y la verdad de que la escritura no puede ser quebrantada, según Jesucristo en Juan 10, de que un pasaje no puede contradecir a otra verdad. La verdad de que los autores bíblicos que escriben después saben lo que los autores anteriores han escrito. Es muy importante. O sea, si tú crees que tú puedes leer 1 de Juan sin
conocer y entender el Evangelio de Juan, estás mal. Si tú crees que puedes comprender Juan sin entender Génesis, también estás mal. Porque Juan da por sentado que cuando él dice en el principio, que has leído el principio, que has leído Génesis 1:1, que lo sabes, que lo conoces. Eso se llama intertextualidad, de que los autores bíblicos están interactuando el uno con el otro. O sea, los posteriores están haciendo referencia a los que los otros han dicho. Porque al fin y al cabo es Dios quien está dirigiendo todo y Él se acuerda de lo que dijo en los primeros libros de la Escritura. Y cuando no prestamos atención a esas cosas, es que simplemente lo interpretamos mal y tenemos un montón de ejemplos, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestras historias favoritas de versículos que hemos escuchado en iglesias de predicadores que simplemente no prestan atención. Lo llamamos textos fuera de contexto. Y decimos que un texto fuera de contexto es un pretexto para decir lo que uno quiera comunicar. O sea, si tú sacas una frase de la Escritura, tú básicamente le puedes dar el sentido que quieras, ¿no? Porque así funciona el idioma, ¿no? De que una palabra tiene un campo semántico, puede significar varias cosas y el contexto es lo que lo limita a un sentido en particular. Recuerdo bien que un domingo llego a la iglesia en el DF y un hermano me saluda y me dice, ¿qué milanesas que no te había visto? Yo creí que ya estabas muéganos. Ok. Dios te bendiga, no entendí nada. O sea, pero el punto es que, o sea, si tú me preguntas qué significa bistec, o sea, te voy a dar cierta definición, pero obviamente en otro contexto comunica otra idea. Y es lo que hacemos con la Escritura. O sea, si sacamos una frase, Colosenses 3, Cristo es todo y está en todos. ¿Cristo habita en cada ser humano? No, pero en la frase anterior, Pablo acaba de decir de que en Cristo, o sea, somos nuevos y en Cristo, o sea, Cristo es todo y en todo, o sea, todos los que están en Cristo, Él habita en ellos. Mateo 6, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y wow, cómo a los predicadores les gusta definir estas cosas, como tu Ferrari, tu casa nueva, lo que sea, o sea, tu riqueza, tu salud. Pero, o sea, lees el versículo anterior y dice, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿De qué nos vestiremos? No os preocupéis por esas cosas, porque tu Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Entonces, solamente tenemos que leer un poco del contexto. Bueno, 3 elementos del contexto, entonces, el contexto canónico, luego lejano, luego inmediato. Primero, el contexto canónico. Cuando estoy leyendo un libro bíblico, el autor bíblico da por sentado que he leído lo que viene antes. El contexto canónico. Tenemos que saber dónde estamos en el canon. Y esto no es porque la verdad cambia o porque Dios cambia. No es como algunos dicen de que el Dios del Antiguo Testamento es muy sanguinario y malo y ahora ha crecido, ha mejorado y ahora en Cristo vemos que nada que ver. Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero Dios no nos dijo, y cuando digo nos, hablo de la humanidad, Dios no nos dijo todo en Génesis. Hay cosas que revela más tarde, lo llamo la revelación progresiva. Prueba de esto sería Efesios 3, en donde Pablo, hablando de que la inclusión de los gentiles, dice que es un misterio no revelado antes a los santos profetas de Dios. Entonces, si hubieras preguntado a Moisés, oye, ¿un gentil puede ser salvo sin hacerse prosélito del judaísmo? No, claro que no. Pero preguntas a Pablo y sí, ¿no?
¿Por qué? Porque hay progresión, ¿no? Y nosotros tenemos que ubicarnos en el argumento bíblico, saber dónde estamos para poder interpretarlo correctamente. Si digo, hay un autor bíblico que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Importa saber dónde está eso? Claro, porque si Pablo lo dijera, estaría enseñando de que la salvación se pierde, porque en el nuevo pacto el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Pero si David lo dice, significa otra cosa, porque el Espíritu Santo en su vida lo capacitaba para reinar, porque el rol del Espíritu Santo era diferente en el antiguo pacto que en el nuevo pacto. Entonces necesitamos ubicarnos en el argumento de la Biblia, saber. No puedo juzgar a Abraham por no saber algo que revela Pablo. Tengo que juzgar a Abraham por lo que Abraham sabe. Entonces, es muy, muy importante eso de la intertextualidad, de que un autor está citando a otro autor. Los autores del Nuevo Testamento en particular están citando mucho el Antiguo Testamento. Y yo creería que una de las razones mayores que interpretamos incorrectamente el Nuevo Testamento es por nuestra ignorancia del Antiguo Testamento. Que el autor del Nuevo Testamento está citando un pasaje del Antiguo y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y entonces no sabemos de qué viene el argumento. Tal vez un ejemplo de cómo funciona la revelación progresiva, de que Dios no cambia, pero la verdad viene aumentándose a lo largo de la escritura sin contradecir lo que viene antes. Sería contestar la pregunta si la salvación ha cambiado, si la forma en que uno llega a la salvación ha cambiado del Antiguo al Nuevo Testamento. Hay los que enseñan, por ejemplo, de que en el Antiguo Testamento Dios lo salvó por ley, por la ley de Moisés, y que el Nuevo ahora es por fe en Jesucristo. La verdad es que eso sería un gran cambio y Dios no cambia. Pero la realidad es de que la salvación siempre ha sido por el mismo medio, siempre ha sido por fe en el Mesías venidero. Desde Génesis capítulo 3, la salvación, el medio de que el hombre pueda ser salvo, ha sido por fe, por creer en el Mesías venidero. Obvio, en Génesis 3 saben muy poco del Mesías, no saben que su nombre es Jesús, no saben los detalles de la cruz y resurrección al tercer día. Nosotros tenemos más información, somos responsables por creer más. Pero tenían la misma esperanza en el Mesías. Lo que llamamos el protoevangelio se encuentra en Génesis capítulo 3. Y cuando lo analizamos, la verdad es que nos damos cuenta de que describe el mismo medio de salvación que hoy. En el contexto Génesis 3, obviamente Adán y Eva acaban de comer el fruto, la naturaleza humana cae en pecado y Dios se les acerca y está condenando su pecado. Y mientras condena en particular a la serpiente, luego viene una promesa en el versículo 15, la primera promesa que encontramos en la Biblia. Y dice versículo 15, pondré enemistad entre ti, o sea, la ti ahí se refiere a Satanás, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, Adán y Eva caen en pecado, merecen morir. Y Dios viene y por su gracia les da la promesa de que Eva va a tener un hijo, un descendiente, y esa simiente va a herir a Satanás en la cabeza, le va a matar. Lo interesante es de que tan pronto termina Dios de hablar, en el versículo 19, lo primero que Adán hace en el versículo 20, vean lo que dice. Dios termina de hablar y dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. ¿Por qué Eva? Dice,
por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, Adán y Eva están creyendo en Satanás en el versículo 10, pensando de que si comen el fruto van a ser como Dios. Fueron engañados por Satanás, tienen su fe en la palabra de Satanás. Luego Dios viene y Dios les da una promesa. Eva, tú vas, merecían morir en ese preciso momento. Pero Dios les acerca y les dice, Eva, tú vas a tener un hijo y tu hijo va a matar a Satanás. Y tan pronto Dios termina de hablar, Adán dice, entonces eres Eva, porque tú vas a ser la madre del mundo. Tú vas a tener un hijo. Y si Eva va a tener un hijo, ¿qué implica eso? Que Adán cree en la promesa de Dios. Adán cree de que Eva va a vivir y tener un descendiente. Entonces, tan pronto Adán nombra a su mujer Eva, dice en el versículo 21 que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios mata a un animal, no los viste con hojas, los viste con pieles. ¿Dónde agarra pieles? Mata a un animal, un sacrificio, y los viste con esas pieles. Entonces esto, es una primera imagen de lo que es el Evangelio, de que Adán y Eva son pecadores. Dios les da una promesa de un Mesías venidero que les va a salvar de Satanás. Ellos creen en esa promesa. Vemos fruto de su fe en que Adán nombra a su mujer Eva. Entonces Dios provee redención por medio de la muerte de un sacrificio. Eso es lo que vemos a lo largo de toda la Escritura. Luego Abraham escucha una promesa de sus descendientes, de su simiente, por el cual Dios iba a bendecir al mundo entero. Entonces Génesis 15:6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fe en la promesa de Dios, y a lo largo de toda la Escritura es lo mismo. La información va aumentando, la revelación vino de manera progresiva, pero el mensaje nunca cambia, Dios nunca cambia. Entonces, si estamos en un pasaje, el punto es que necesitamos conocer un poco del contexto canónico. ¿Dónde estoy en el canon? ¿Dónde estoy en el argumento de este libro, que tiene 66 capítulos? ¿Estoy en el antiguo pacto? ¿Una teocracia? ¿Una nación de Israel con bendiciones físicas por obediencia? ¿Maldiciones físicas por desobediencia? ¿Estoy en el nuevo pacto? Hay mucha confusión, por ejemplo, cuando uno lee los evangelios. Que uno dice, ahora estoy en el Nuevo Testamento. Entonces estoy interpretando el libro de Mateo como si estuviera en el nuevo pacto. ¿Cuál es el problema con esto? El nuevo pacto no empieza donde empieza el Nuevo Testamento. El nuevo pacto es inaugurado cuando Jesucristo muere y es resucitado. Entonces el nuevo pacto empieza al final de los evangelios, no al principio. Entonces, por ejemplo, Juan el Bautista fue habitado por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque Dios le regeneró y le selló para el futuro día de su salvación. No, porque el Espíritu Santo no viene en capacidad de sellar a los creyentes hasta después de la ascensión de Jesucristo. Entonces Juan el Bautista recibe el Espíritu Santo en la misma forma que el asno de Balán recibe el Espíritu Santo y habla. En la misma forma que los jueces, ¿no?, reciben el Espíritu Santo. Y Sansón se suicida con mucho poder. No tiene que ver con su salvación ni su santificación. Tiene que ver con su capacitación para llevar a cabo una función en particular. Entonces necesitamos saber dónde estamos en el canon. También tenemos que saber dónde estamos en el libro, ¿no? Si estoy en Romanos 5, necesito saber, ¿qué es lo que viene antes? ¿Qué es lo que viene después? Necesito saber el argumento.
Entonces necesito ubicar el versículo en el contexto del libro entero, ¿no? No vas a poder entender Juan capítulo 2 si no has leído los últimos capítulos en donde Juan explica su propósito de escribir. Otro ejemplo sería Primero de Juan. Hay gente que lee Primero de Juan y dice, wow, Juan es muy duro, o sea, él no quiere que tengamos certeza de salvación porque nos está diciendo que tenemos que llevar fruto. Y dice, oye, pero en 1 de Juan capítulo 5, él nos explica cuál es su propósito de escribir. Dice, os he escrito para ustedes que creen, para que sepan, para que entiendan que tienen vida eterna. Su propósito es aumentar nuestra certeza en la salvación. Entonces no puedes comprender el libro, ningún pasaje del libro, si no entiendes ese propósito. Y finalmente, obvio, el contexto inmediato. Necesitas leer y leer y leer una y otra vez el párrafo que estás leyendo o no lo vas a comprender. Pastor MacArthur siempre dice que para predicar un pasaje, o sea, tú tienes que leerlo mínimo 30 veces, estar meditando mucho tiempo en el pasaje, tienes que conocerlo. Porque necesitas saber lo que dice, cuál es el flujo del argumento. Y en particular, si no tienes otras herramientas para estudiar, es muy importante, muy preciso estar muy familiarizado, meditando en lo que dice el texto. Bueno, casi nos va el tiempo y estoy en la primera hoja todavía. Entonces, ¿por qué no concluimos un poco nada más mencionando el tercer paso para sentir que he avanzado un poquito, que es analizar? Y en el análisis de la escritura tenemos que hacer un análisis de las frases y de las palabras y prestar mucha atención. Yo cuando estudio un pasaje trato de tomar el pasaje y dividirlo en frases pequeñas y pensar en la relación entre cada frase del texto. Porque estamos buscando el argumento, o sea, qué es lo que el autor quiso comunicar con esto. Y tratar de sacar el punto. Pero no solamente la lógica, necesitamos pensar en las palabras individuales. Pensar en cada detalle, o sea, del verbo, del sustantivo, adverbio, adjetivo, ver cuál es su función en la oración, qué aporta. Y otra vez dices, Josías, es muy detallado eso. Es como, queremos sacar provecho de este manual, pero sin esfuerzo. Prestas más atención al manual del asador que la Biblia. O sea, es importante prestar atención, los detalles cambian la situación. Para darles dos ejemplos rápidos de cosas que parecen ser insignificantes. Vean en Efesios 2, un versículo muy conocido, Efesios 2 que habla de la salvación. Y solamente quiero hacerles notar el género del pronombre en dos versículos. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es el antecedente de esto? O sea, ¿a qué se refiere esto? ¿Esto es la fe? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Hay concuerdo gramatical? La fe y esto, ¿así hablamos? Dice, por gracia, la gracia sois salvos. ¿Y esto no de vosotros? ¿Esto va con gracia? No, porque gracia y fe son palabras gramaticalmente femeninas. Y esto es neutro, no concuerda, no se refiere a la fe. Entonces, ¿a qué se refiere esto?
a todo el proceso de salvación. O sea, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no tiene nada que ver con ustedes. Esto, la salvación, es un don de Dios. Todo el paquete, todo incluido. Lo mismo pasa en Hebreos capítulo 12, donde el género de una palabra es muy, muy importante. Hebreos 12, 17. Está hablando de Esaú. Y aquí vamos a concluir con el análisis. Está hablando de Esaú, un fornicario. Está hablando de apóstatas que vienen a la iglesia por un momento y luego abandonan, que nunca son salvos y abandonan, regresan al mundo. Y dice, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué significa eso? Hay los que dicen, ya ves, que una persona puede querer arrepentirse y, uy, Dios, perdóname, quiero arrepentirme y creer en Jesucristo, pero Dios los rechaza. Así como Esaú que quiso arrepentirse, pero no pudo. ¿Es lo que dice el texto? Presten atención al género de la palabra la. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿La se refiere a arrepentimiento? No puede, es imposible. ¿La refiere a qué? A la bendición. Quiso la bendición, está llorando. Quiere ser bendecido. ¿Qué es lo que no quiso hacer? Arrepentirse. No pudo arrepentirse. Quiso la bendición, pero no arrepentirse. Es apóstata, es como Judas. Judas está llorando. Regresa a los fariseos, les tira las monedas. Sabe que ha hecho mal, está llorando, está tan triste que se va y se suicida. ¿Qué es lo que no hace? Señor, perdóname. Jesús está ahí a su lado. Pero su corazón estaba tan duro, tan endurecido, que no puede. El autor de Hebreos nos está exhortando. Arrepiéntate hoy. No sabes si podrás mañana. Pero hoy, si te arrepientas, Dios te recibe. ¿No? El que va a Jesucristo, Jesucristo siempre lo recibe. Entonces, el punto es simplemente darles unos ejemplos de la importancia de prestar atención a los detalles, de prestar atención al contexto, leer la escritura. Tenemos mucho más que vamos a cubrir en otra oportunidad, pero sí quiero terminar una vez más tratando de aumentar nuestro aprecio por la palabra de Dios. Entonces es una joya lo que tenemos. Es un regalo increíble que Dios nos ha dado su palabra, que nos ha comunicado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y quiero ilustrar esto con un versículo que realmente nunca puedo entender totalmente. Se encuentra en Juan 16, en el versículo 7. Es asombroso lo que Jesucristo declara acá. Jesucristo está en el aposento alto, en ese discurso, y está hablando de que Él tiene que morir y que va a ascender al cielo, pero que ellos no debían preocuparse porque les iba a mandar al Espíritu Santo. Luego dice esto: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, piensa en esto. Es mejor tener el Espíritu Santo habitando en ti
con la palabra de Dios que tener a Jesucristo acá. ¿Tú crees esto? Si tú podrías escoger entre vivir con Jesucristo, como lo hacía Pedro, y caminar sobre el agua y comer pan que Jesucristo está creando de la nada, y hacer milagros, echar fuera demonios y escucharle predicar el sermón del monte, de vivir con Jesucristo o tener lo que tienes hoy, el Espíritu Santo morando en ti, capacitándote para entender y aplicar esta palabra. ¿Qué escoges? Yo creo que muchos de nosotros, ilustra la realidad de que no apreciamos lo que tenemos con este libro. Porque muchos de nosotros escogeríamos, por necios, escogeríamos estar con Jesús, estar con Él, pero con el mismo corazón de piedra de siempre, ¿no? Siendo Josías toda la vida. Y lo que Jesucristo nos da con su ascensión y la venida del Espíritu Santo es algo mucho peor. De que el Espíritu Santo mora en nosotros, iluminándonos y capacitándonos para comprender y aplicar este libro, para día tras día ser transformados más a la imagen que vemos en este libro. De mirar la gloria de Jesucristo y ser transformado a su imagen. Es la cosa más importante de la vida. Así que no podemos llegar al estudio de la Escritura con pereza. Debemos llegar a la Escritura con ansias de aprender, de ser transformados, de ser cambiados, creyendo en el poder del Espíritu Santo para hacer un cambio drástico en nuestras vidas, para darnos gozo y paz, y realmente esforzarnos para estudiarlo bien. Bueno, que Dios bendiga el estudio de su palabra. Vamos a orar para concluir. Señor, damos gracias por tu palabra que nos revela todas tus perfecciones. Y oramos, Señor, de que tú nos des un nuevo deseo, un nuevo celo para conocerte por medio de tu palabra. Que no sea algo gravoso estudiar tu Biblia, sino que sea una delicia, que sea lo mejor de nuestro día, poder pasar tiempo estudiando, analizando, escudriñando tu palabra para conocerte más y mejor todos los días de nuestras vidas. Y gracias te damos por Jesucristo. Es en su faz que vemos tu gloria, Señor. Y gracias por el don del Espíritu Santo que nos ilumina y nos capacita y nos transforma a tu imagen. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.